Y vamos a continuar con el profesor Romualdo, que dice que el Perú sea socialista y sea luego un paraíso comunista. ¿No es así, profesor? No. Nosotros en ningún momento estamos camino al comunismo. Muy bien. Sino nosotros somos un país socialista. Queremos un país socialista en donde se redistribuya la economía para el bienestar de las grandes mayorías, y no como ahora que la economía está en manos de una pequeña clase selecta que ellos hacen uso y abuso, y por eso tenemos ahora, bordeamos el 40% de la población en población extrema. Entonces usted quiere una gran democracia tipo Cuba y Venezuela. Eso es lo que me quiere decir. Nosotros defendemos el socialismo peruano, no el socialismo de Cuba peruano, ni tampoco de Venezuela. Cada país sabe cómo maneja su administración, sabe cómo maneja su democracia, sea positiva o negativa. Y en Cuba y en Venezuela la manejan bien. Los peruanos queremos la manejan bien en Cuba y en Venezuela. Sin calco ni copia. Sin calco ni copia. Pero el mismo socialismo, el marxismo-leninismo, es una doctrina alóctona al Perú. Nosotros queremos lo propio, por eso que tenemos nuestro propio diario, tenemos nuestro propio programa que no se basa ni en Cuba, ni en Rusia, ni bueno, Rusia ya dejó por si acaso de ser socialista y comunista. Entonces, y muchos confunden, creen que en Cuba, que en Rusia sigue siendo comunista. Igual China comunista, solo de comunista tiene el nombre del partido y el nombre oficial del país, pero ya es un imperialismo chino. Son los grandes avances que se va dando dentro de toda posesión política o ideología política. Siempre van a haber algunas mejoras y tiene que llegar el momento que tiene que conjugarse para que de esa manera se pueda atender las necesidades que tiene el país. Lo importante es de que se atienda a las grandes mayorías y no solamente esté centrado en una pequeña minoría que sean los dueños del país, como lo sucede en el Perú, que nosotros no somos dueños del 95% de la riqueza en el país. Pero profesor, y ahí todo se va profesor, al extranjero. Lo que usted me dice, por ejemplo, en Cuba yo veo que hay pobreza y sin embargo ahí oficialmente dicen que no hay explotador ni explotador y sin embargo hay una gran pobreza, ¿no? En Venezuela lo mismo, en Nicaragua. ¿Usted ha podido analizar cuáles son los resultados de esto o a consecuencia de qué es eso? Son porque estos países... Usted me va a decir que Cuba tiene un embargo, está bloqueado. No, oiga, pero Cuba tiene contactos con más de 60 países. Y no es bloqueo, es un embargo comercial que le ha hecho Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el responsable de todos los bloqueos que se dan en los países que caminan hacia el socialismo. Lo ha querido hacer últimamente hasta con mismo Rusia. Pero Rusia no está caminando pues al socialismo, pues. Por Rusia, ya le estoy diciendo, usted está equivocado porque Rusia no está caminando a ningún socialismo. Rusia es más capitalista, olvídese. Yo no le estoy diciendo lo mismo lo que sí hay, y en eso yo le digo es cierto. Sin embargo, se ha chocado con Rusia. Claro, se ha chocado. Efectivamente. Lo que todavía no lo puede hacer Venezuela ni Cuba. Bloquearlo todo con el dólar, por eso que ahora... No, además Rusia Estados Unidos en su guerra contra Brasil, Rusia... Mira, el mismo Brasil ahora están cambiando ya de sistema monetario. Para y es bueno, yo pienso que el dólar debe dejar de reinar. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo en esa cuestión de dictadura del proletariado. Usted me imagino que está de acuerdo entonces que hay una dictadura del proletariado. Nosotros rechazamos la dictadura. Nosotros somos un país democrático. Pero el socialismo, usted ha leído, usted me dijo hace poco fuera de micrófonos que había leído El Estado y la Revolución, como yo. Correcto. Muy bien. Entonces ahí precisamente una de las tesis es esa, la de la dictadura del proletariado, que es algo necesario. Nosotros, vuelvo a decir, que somos un país democrático. Que vamos a respetar la Constitución como se dé. ¿Cuál Constitución? ¿Del 93 o del 79? No, la Constitución que nazca de la voluntad popular. O sea, quieren hacer una asamblea constituyente. Por Estados Unidos, impuesta por el gran capital, para que de esa manera logren pues saquear todos los recursos que tiene el país, lo que se ha dado hoy en día. Que el pueblo peruano no es dueño, como repito, de más del 95% de la riqueza en el país, y nos dicen que eso nos está generando desarrollo, entonces no tuviéramos pues... ¿Ustedes son antimineros? No, nosotros no somos antimineros. Los comunistas, socialistas, izquierdistas son antimineros. Nadie es antiminero. O sea, usted está a favor, por ejemplo, efectivamente, de que se dé la explotación minera, pero... Con reglas claras. Por ejemplo... que contribuyan al Estado. Ya, ¿qué reglas, por ejemplo? Como deben hacer. Decir hoy en día, por ejemplo, de utilidades, las empresas mineras, ¿qué hacen?
Del 100% de utilidades nos dejan el 20% y ellos se llevan el 80%. Pero eso está por ley, ¿no? Ahora, eso está tiene por que ley. cambiar, pues. Pero señor, una cosa, si usted se da cuenta... Y luego tiene un sinnúmero de joyerías que no pagan. En conclusión, la riqueza del país sale sin control y sin beneficio para el pueblo peruano. Si no, pues la provincia de Patás, una de las provincias más ricas en oro... Cajamarca, lo peor Cajamarca, por ejemplo, las peores carreteras, no tienen hospital, no tienen Cajamarca con Conga, y no se opusieron ahí, por ejemplo, Goyo con el cura Arana, que ex cura, ¿no? Arana, no se opusieron a la minería en Conga, por ejemplo, en Cajamarca. Bueno, y Cajamarca es uno de las regiones más pobres también, ¿no? Porque son las vertientes del agua. Que eso no puede desaparecer, no es que se esté en contra de los demás. Digamos, ustedes quieren una minería limpia. Las cuencas usted no se debe Claro, atacar. Usted quiere una minería limpia, digamos. Ah, por supuesto. Eso nunca va a haber. Lo que puede haber es minería menos contaminante, porque hasta en los estados, en los países más desarrollados hay minería, pero nunca puede ser limpia. Es una gran mentira. La minería siempre va a ser contaminante. Lo que se debe buscar es una minería que contamine menos, no que sea limpia. No hay minería limpia. No hay minería limpia, siempre va a contaminar. Mira, que sea menos contaminante, sí. Para eso justamente existen todos los programas que debe contrarrestar esa contaminación. Efectivamente. Pero hay contaminación, se da cuenta, así es. Los relaves que se vayan a los ríos, que los relaves destruyan los sembríos, eso sí estoy de acuerdo. Eso no lo cumplen las empresas mineras, pues. Las formales la cumplen. Ahí está el Ministerio del Ambiente. Mire, si no, pues anda, ve cómo está la contaminación en Patás. ¿Cómo vamos a decir que cumple? Ahí tenemos minería ilegal. Ahí tenemos minería ilegal. Usted creo que está confundiendo la minería formal con la minería ilegal. La minería ilegal es de a pocos. ¿De a pocos? Ellos tienen pequeños socavones nada más, los que verdaderamente han contaminado, y con eso no estoy tampoco. ¿Usted está justificando entonces? ¿Está justificando que exista la minería ilegal o no? No estoy, que debe formalizarse. Por eso que nosotros exigimos de que todo se formalice, no se les impida su formalización, para que de esa manera pasen a ser legales y puedan contribuir al erario nacional. Pero ahora, ¿qué hace con las normas tan abusivas? Se impide de que ellos puedan formalizarse y más bien genera mayor... A ellos nunca les va a convenir formalizarse porque no van a pagar pues ningún impuesto, señor. Bueno, es como los ambulantes, ¿no? Ser ambulante no es un delito. Ser ambulante, por ejemplo, está muy bien. Pero el ambulante... Si usted ve hace 30, 40 años, ahí está el papá, el hijo, el nieto. O sea, ya se han acostumbrado a no pagar, porque la vía pública es gratis. Pero yo le digo, eso es el resultado de la politiquería. No es que se haya crecido así de la noche a la mañana. Es un problema social. Es un problema social. La politiquería que te dice, yo voy a promover esto, te voy a dejar acá, te voy a dejar allá. Como lo que hizo, por ejemplo, Arturo Fernández, que les metió a la Plaza de Armas a todos ellos. Claro, eso entonces, sí fue... ¿es responsable de la población? No, la población sabe a dónde va y qué es lo que busca. Y con eso no estamos en contra de ellos. Para eso debe la autoridad poner políticas claras para reubicarlos o ver qué facilidades se le puede dar a esa gente, para que se formalice. Y tampoco eso llegará... consiste en atacarlo y decirlo, mira, ustedes están acá, hay que votarles pues a la fuerza, no. Por eso les decía, es un problema social. Es un problema social. No se les puede decir que son delincuentes los ambulantes. También es consecuencia de la falta de oportunidades de trabajo en el país. Tú ves que hay gente ahora, señor, una que cuestión. De ello. En la gran mayoría, que usted decía, ¿no? En diferentes regiones, las minerías, por ejemplo, ¿no? Las diversas empresas han pagado las regalías, las utilidades, el canon, no regalías, el canon. Pero ¿qué pasa? En muchos de esos gobiernos regionales de tendencia izquierdista, socialista, comunista, ha habido corrupción. O sea, han sido los que menos han gastado del canon minero. ¿Cómo se explica eso entonces? Entonces ahí hay una falta ya no de la minera que está pagando, sino, me imagino, la falta de proyectos y la corrupción que hay en esos gobiernos regionales. Justamente esto se ha dado por la fabricación de partidos políticos y por la fabricación de movimientos regionales. O sea, ¿usted está en contra de la existencia de movimientos regionales? Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han convertido en combis electorales. Simplemente para que cualquier oportunista que tiene dinero agarra, se inscribe, forma su movimiento, forma su partido
y con dinero compra la conciencia de la gente, con regalías a diestra y siniestra. Pero eso hacen también los comunistas. No. Bueno, le digo... También hacen todos los partidos políticos, porque comprendan, eso se llama clientelaje político, lamentablemente. ¿O no? Estamos en el Perú. En el Perú, si tú no inviertes un sol, tú no inviertes, nadie va a votar por ti. Entonces, ya ves, o sea, todos entran a ese círculo vicioso. Por eso se mueve, por eso dice, la danza se da de acuerdo a la música. Entonces, pero eso te debe cambiar, porque mira, para que te elija el pueblo peruano debe ser tienes que invertir un programa, un ideario. Ojalá fuera así, pero no es así. Solo se vota o por odio o por fanatismo. Pero ¿usted cree que si el votante, el elector peruano, analizara los planes de gobierno de cada partido, estaríamos metidos en esto? No estaríamos. No estaríamos. Por eso estamos en contra. En el Perú debe ser bipartidario. Tipo Estados Unidos. Derecha, izquierda, nada tipo más. Estados Unidos. Y ahí que se compita, y ahí que el pueblo evalúe quién gobierna mejor, quién administra mejor y quién comete menores actos de corrupción. En caso contrario, mira, esta multiplicación de partidos políticos y movimientos regionales, lo único que han generado es que se profundice más la corrupción en todos los niveles y a toda escala. Muy bien. Es lo que nosotros tenemos, a usted como medio de prensa, tiene que difundir que eso no nos ha traído ningún resultado positivo. Por lo tanto, pero tampoco las recetas socialistas pues han traído un gran florecimiento a los pueblos. No me puede decir eso. En el Perú no existe, entonces, un partido de gobierno de izquierda. No ha existido. Mire, Castillo ha sido pro izquierdita senderista y apoyado por ustedes, por Perú Libre. Eso es una mochila que siempre la van a cargar, son cadenas. ¿Sí o no? Bueno, mire, nosotros sí lo llevamos a la presidencia del profesor Pedro Castillo, pero luego cuando él llega, él se dejó absorber por la derecha, cambió de posesión y gobernó con otros, como la misma Dina Boluarte. Esos son pues el oportunismo, son los que se le denomina los traidores, los holgazanes. A ver, llamadas para responder. Aló, buenos días. Sí. Muy buenos días, mi estimado, ¿qué tal? Sí, señor. ¿Alguna pregunta con el profesor? Quisiera hacer una pregunta al señor. Sí. Dígame, ¿usted está de acuerdo, señor, que su movimiento o su partido político haya transado con el partido político más corrupto de la historia del Perú? ¿Usted está de acuerdo con que ellos sean aliados en el Congreso de la República y gobiernen como están gobernando la patria? Una pregunta concreta. ¿Usted está de acuerdo, señor? Mire, creo que su pregunta es muy importante. Acá una cosa es, desde el momento que Perú Libre llega al Congreso de la República, ya tiene un espacio ganado y tiene que estar en las diferentes comisiones y también en la mesa directiva. Y con eso no quiere decir de que se haya claudicado con los principios y el programa y la posesión política que tiene Perú Libre. Es totalmente diferente. Y en las votaciones se está demostrando. Por ejemplo, cuando se quiere vacar a esta dictadora, Perú Libre es el primero en votar a favor de su vacancia. Y la derecha siempre se une, pues, que son mayoría. Y cuando hay proyectos que benefician de ley al pueblo peruano, ahí se vota, pues, coincidentemente. Y cuando también tienen que votar por organizaciones como, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que ha defraudado al pueblo peruano, que no ha cumplido la función para la cual fue elegida a cambio del Consejo Nacional de la Magistratura, que muchos lo han confundido, que eso es aliarse con el fujimorismo. Es totalmente falso. Nosotros somos opuestos al fujimorismo todo el tiempo y siempre lo vamos a demostrar en la práctica. Muy bien, profesor. Otra llamada tenemos. Aló, muy buenos días. Le escuchamos. Aló, buenos días. Sí. Una pregunta puntual. Para sí. el señor Reyes. Sí. ¿Va a postular a la región de Libertad el señor? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que si el señor llegaría a ganar en la presidencia de acá de la Libertad, se podría donar hectáreas de terreno para los agricultores y ese producto que va a salir de esas hectáreas, que le ponga agua y fertilizante,
se pueda para el consumo interno solamente de la libertad. Y la tercera pregunta sería, es que la región de Libertad puede crear su propia fábrica textil o su EDP para que todas las municipalidades compren sus uniformes y compren sus... Muy bien, muchas gracias. Profesor, nosotros, adelante. Mire, para decirle como peruano y como liberteño... Hay 3 preguntas que ha hecho. Como liberteño, tengo el pleno derecho de tener ese deseo de postular, es libre de participar, y de llegar a dirigir la región La Libertad, que lo tengo todas las condiciones. Segundo, en lo que usted se refiere a agricultura, nosotros somos los que tenemos la propuesta de 3 pilares fundamentales para el desarrollo del país, que es la educación, la salud y la agricultura. En tal sentido, el pequeño y mediano agricultor tiene que ser subvencionado por el Estado, así como Estados Unidos, que subvenciona su agricultura, y tiene que dársele todas las facilidades del caso, los presupuestos necesarios para que esos agricultores puedan generar mayor producción. Ahora, en lo que se refiere a los textiles y otros, nosotros dentro del partido promovemos la industrialización de los recursos del país. Nosotros tenemos que dejar de ser un país exportador de materia prima, sino tenemos que exportar materia elaborada. Y con eso creo que le estoy diciendo lo claro, lo que queremos para la región La Libertad y el país. Muy bien, son 10:34 de la mañana, una llamada más. Está con nosotros el profesor Romualdo Vieira, secretario general de Perú Libre en La Libertad. Adelante, aló, muy buenos días. Buenos días, don Wilson, buenos días, señor Romualdo. Buenos días. Mire, en las anteriores elecciones, Perú Libre con Castillo y Keiko Fujimori fueron rivales y se decían de todo, especialmente los de la izquierda, de Perú Libre, le decían de todo a Keiko Fujimori. Ahora, un señor le preguntó anteriormente si usted estaba de acuerdo en que en el Congreso se estén aliando ahora para votar a favor, después de que después de que le han dicho todos los fujimoristas. ¿Estaría de acuerdo también entonces esa alianza que han hecho en el Congreso para votar a favor en primera instancia, o se van a retractar con respecto a eso de que van a avisarles con 72 horas para que haya una requisa en los domicilios de los corruptos y los delincuentes? Pero responda, por favor, y no se me vaya por la tangente, porque no respondió a la anterior pregunta que le hicieron. Gracias, buenos días. Profesor Romualdo. El integrar una mesa directiva no significa alianza ni tampoco claudicar con los principios. Es un derecho que se tiene ganado y se debe ocuparlo para que desde allí se pueda promover diferentes proyectos de ley para que beneficie a las grandes mayorías. Lo que se está logrando hasta hoy en día, tenemos la creación de más de 11 universidades públicas. Hay diferentes proyectos de ley en favor de la clase trabajadora, tanto de educación, de salud, y otros que se están promoviendo gracias a la presencia de Perú Libre en la mesa directiva del Congreso. Más no para hacer lo que la derecha quiere, como por ejemplo, que no quiere que se vaya Dina Boluarte, que no quiere que se renegocie los contratos ley. Eso nosotros seguimos nuestra posición firme, clara, por eso que siempre promovemos el cambio de constitución. Mientras no hay el cambio de constitución, no habrá ningún cambio en el país. Eso es para responderle a su pregunta. Muy bien. Profesor, antes de irnos a un corte, ¿cuál es su opinión sobre Antauro Humala? Bueno, Antauro Humala, ellos representan a una clase selecta de las Fuerzas Armadas. ¿Selecta en qué sentido? Los privilegiados, los privilegiados de todo beneficio. Ahora, por ejemplo, con uno de las Fuerzas Armadas se jubila con su propio sueldo, o sea, con el mismo sueldo, lo que no se da con un maestro, con un médico. ¿Qué tal diferencia? Y entre ellos son una cúpula que se autodefiende, y que nosotros erróneamente decíamos que las Fuerzas Armadas es la que defiende al país. Ahora lo he demostrado en el año 2022-2023 que las Fuerzas Armadas más bien defienden al sistema y están en contra. O sea, actualmente para usted son ejército asesino y policía asesina, como salen a esos violentistas a gritar. Para ustedes ejército asesino y policía asesina. Por supuesto, está demostrado de cómo ha actuado en contra del pueblo peruano.
Eso y es no quiere decir que o sea, todas. ellos deberían haber dejado que se incendien los aeropuertos. Mira, ante ataques a la comisaría, adelante, destruyan todo. Eso es lo que usted me dice. ¿Por qué no han tenido la valentía de capturarles y de que estén presos? Ninguno. Porque los señores que eran Ninguno de tendencia izquierdista, solamente le decían, empezando desde el señor Vizcarra, desde este sinvergüenza de Sagasti, los enviaban sin las armas. Más bien son los infiltrados que utilizaba la derecha para desprestigiar las luchas. No eso es lo que usted piensa. O sea, todos esos angelitos eran derechistas, los que mataron para usted. Infiltrados. Y los izquierdistas acá, que estaban ahí no podían haber capturado a esos infiltrados. No se podían porque no se identificaban. No se pensaba que era parte de la masa, de la lucha. Eso es la diferencia. Por ejemplo, usted sale... Hoy iba a ser una lucha, salen cientos de personas. O sea, para usted todos los que han muerto ahí no eran entonces angelitos, sino eran los que han muerto entonces no eran angelitos, ¿o cómo así? Los que han muerto son gente inocente. Gente inocente, todos inocentes. Que ni siquiera han participado todos, de esa... Ni siquiera, no han estado en el movimiento de la marcha. O sea, todos son angelitos. Fuera. Ya, todos angelitos. Habrá algunos que... tampoco lo podemos defender. A eso voy. Entonces no puede usted santificar y decir, pues entonces tampoco ejército asesino ni policía asesino. No, señor, la policía lo cuida a usted y el ejército nos cuida a nosotros. Mira, tenemos que Jorge, no digo para todos. Pero usted está diciendo que es ejército asesino y policía asesina, me acaba de decir hace unos 3 minutos. Estoy diciendo. Bueno. No es todos. Ha demostrado que no todos, y eso ha sido. O sea, confía usted en nuestro ejército y en nuestra policía. Bueno. Dentro de todas las organizaciones existen malos y existen buenos. Muy bien. Una llamada antes de irnos al corte. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Sí, escuchamos. Una pregunta para el señor... Sí, Romualdo Vieira. Político. Sí. Mire, que quisiera que me diga qué país es el que lleva esa política que ellos quieren imitar porque ellos no han creado, ellos están imitando políticas extranjeras que nos llevan al suicidio. Él tiene que me diga qué país ha progresado con el socialismo. Nadie. Él siempre sabe, no está en otro mundo, que me diga. ¿Ya? Y cuáles personas que odian a la policía, al ejército, son personas revolucionarias que dicen, son izquierdistas, asesinos también. Mire, eso imitan al terrorismo, los terroristas, señor. Eso no quería, tengo muchas cosas, pero mejor ya... Claro. No quisiera que le siga usted entrevistando porque la verdad que da cólera y da... pero somos democráticos aquí. Le cedemos la palabra al profesor Romualdo. Adelante, conteste, profesor Romualdo. Mire, nosotros somos socialistas democráticos. Y los países que han iniciado con esta posición hoy en día, de hecho, que han dado un giro, como por ejemplo la China, la misma Rusia, ya han dado un giro y ahora han generado un auténtico desarrollo en sus respectivos países, porque ninguna política tampoco es que se diga que no va a estar sujeto a algunos cambios. Ahora, usted me habla qué países, ya le estoy mencionando qué países, y los otros que tanto se critica, por ejemplo, Cuba, es la mejor, creo, la que tiene la carrera de medicina. ¿Cuántos profesionales peruanos se han ido gratuitamente a estudiar a Cuba y han vuelto a dar sus servicios en el Perú? Entonces no digamos tampoco que todo es malo. En la época del COVID, en Cuba, a pesar de que existe pobreza, no llegó ni siquiera a 500 muertos por el COVID, mientras que el Perú pasamos de los 250.000 muertos, pasamos a ser el primer país en el mundo de muertos por millón. En tal sentido, la derecha en el Perú, el gobierno neoliberal en el Perú ha demostrado el peor fracaso. Creo que usted parece que no lo ha vivido, de repente no tiene ningún familiar que haya muerto por falta de oxígeno, falta de medicamentos, falta de camas UCI y todo lo demás. En tal sentido, nosotros queremos que eso se atienda. Por eso, para el desarrollo del país se requiere salud, educación y agricultura, que son los pilares fundamentales para salir de este desarrollo. Y con toda la riqueza que tiene el país, tenemos nosotros para ser mejor que Cuba, mejor que Venezuela, mejor que la China, porque tenemos todos los recursos. ¿Qué nos falta? Industrializar nuestros recursos para dejar de ser un país exportador de materia prima y que nos convertamos en un país exportador de materia elaborada. Y de esa manera se daría miles de puestos de trabajo, tanto a profesionales egresados de las universidades como también de las carreras técnicas que se dan a nivel nacional.
Muy bien, son las 10:43. Tenemos otra llamada. Otra llamada. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Las palabras se escuchan muy bonito, ¿no? Lo que está hablando el profesor. Sí. Pero yo quisiera que me diga, en Cuba, en Venezuela, ¿son países industrializados? ¿Qué exportan al mundo? ¿Qué cosa es lo que están exportando al mundo? Sería la primera pregunta. La segunda sería, ahora que está el señor Fernández queriendo captar los votos del señor Castillo, indicando que le va a liberar a alguien que él lo calificaba de corrupto y de bruto. Entonces, obviamente es una mentira este señor. ¿Qué opina de eso, no? ¿Qué opina de eso? Esas dos preguntas quisiera hacer. Mire, lo mencioné, en el caso de Cuba, exportan médicos a nivel del mundo. En todas las acciones negativas que haya en contra de la población, principalmente en los campos de salud, se dan la presencia de delegaciones de profesionales de la salud. En tal sentido, no podemos decir que todo es negativo. Lo que hay otras cosas que ellos lo mismo lo permiten, eso no. Por eso nosotros queremos que sea un socialismo sin calco ni copia, que tengamos con un propio diario, un propio programa, que eso lo tenemos. Más bien, en cualquier momento, si usted tiene a bien, le puedo proporcionar un ejemplar del diario y programa de Perú Libre, asimismo la propuesta económica que tenemos, porque nosotros queremos que sea un Estado con mercado, no de libre mercado, para que el Estado pueda por lo menos regular el mercado, no que hoy en día no se da. Por eso que justamente en la época del COVID, cómo subió el oxígeno, cómo subieron los medicamentos, y eso fueron los responsables para que miles de personas hayan perdido la vida. La otra pregunta era sobre... sobre Arturo Fernández. Que está tratando de captar los votos es de una medida, Pedro Castillo. Otra acción descabellada de este señor, una desesperación del señor, un fujimorista convicto y confeso que ha declarado que él mismo ha votado por el fujimorismo, que es la lacra de la corrupción en el país. En tal sentido, este señor no tiene ningún asidero en lo que se diga, lo que él diga es una falacia, es una desesperación de él. Nosotros no lo tomamos como positivo, sino más bien rechazamos esta actitud mezquina de este señor que hoy en día quiere pues captar los votos que lo siguieron al profesor Pedro Castillo, bueno, con todos sus errores que haya tenido, a pesar que ya Pedro Castillo tampoco pertenece a Perú Libre. Muy bien, tenemos otra llamada. Aló, sí, buenos días. Adelante, señor. Sea breve, por favor. En primer lugar, yo no sé por qué tanta fobia a un candidato que se presenta como de izquierda. En primer lugar, yo veo que lo están dando al revés y al derecho. O sea, pregunta, ¿y qué eso debería ser con todos los candidatos? Pero eso nunca lo veo acá en Trujillo al menos. Mire, he escuchado esto, lo que ha pasado en Arequipa, Cusco, creo que uno lo están entrevistando yo diría charlatán, Fernández. Entonces, mire, ahí el periodista se distingue, destaca la diferencia a otros que hay en las diferentes regiones. Por eso yo digo, acá así les debería... a todos los candidatos se les debería, no solamente por los que son de izquierda, sino los delitos, sus líderes, las personas que están, los cabecillas que están tanto denunciados. Ahora, la izquierda, si usted lo ve en un punto de vista a nivel mundial, hay muchos países en el mundo y que son desarrollados que son prácticamente de izquierda, y ahí estamos viendo por ahí la China, otros países, Corea del Sur, Corea del Norte, y son potencias. Corea del Sur no es comunista ni socialista, señor. Hacerle entender a la gente que la izquierda... Corea del Sur no es pues. Su pregunta puntual, por favor, su pregunta. No, la pregunta sí no es una observación. Observación, bueno. Muchas gracias, ha sido su observación. Pero ahí, claro, Corea del Sur no es pues comunista. Bueno. En todo caso, ¿sí? ¿Hay llamada? Otra llamada, profesor. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, señor, adelante, le escuchamos. Bien.
Oiga, es que ustedes están en la obligación, ¿no? En decirnos la verdad, ¿no es cierto? Entonces, está bien que pongan al aire todo nuestro parecer nosotros. Nosotros sabemos lo que es de izquierda y lo que es el federalismo, ¿no? No, los que no son terroristas de la izquierda son filoterroristas, porque apoyan al terrorismo. Ahora, ellos odian a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque lo tumbó a su máximo líder, Abimael Guzmán. Por eso le han sentido el odio, no es por otra cosa. Ahora, Corea del Norte, Corea Rusia y Cuba, o sea, Cuba son comunistas y solamente sale la verdad lo que les conviene. A China también. A Cuba dice la mejor medicina. ¿Por qué? Porque la noticia lo lanza el gobierno. En China también. En China, ¿cómo vamos a aceptar que en Wuhan ellos dicen que en Wuhan, que es un pueblito o una provincia que tiene 35 millones de habitantes, que caminan empujándose unos contra otros, que hayan muerto 5 por el COVID? Totalmente mentira, pues. Ellos dicen también que una pregunta. ¿Tiene usted alguna pregunta puntual, amigo, para el profesor? Observando y sorprendiente a la nación. ¿Tiene usted alguna pregunta puntual? Ah, bueno, era un comentario. Muy bien. Son las 10:49. Tenemos otra llamada. Profesor, ¿qué nos puede decir respecto a lo que ha comentado el oyente? Bueno, mire, cada uno tiene su manera de conceptualizar. Ajá. Y su posición es respetado. Yo respeto, como también espero que respeten mi posición. ¿No podemos compartir? Sí. Ahora, en lo que diga de que los países socialistas no han progresado, muchos países en el mundo han progresado, así como también partidos de derecha que han progresado. Pero en el Perú está demostrado que ha fracasado la derecha en todos sus sentidos. A eso vamos nosotros. Mire, por eso usted quiere instalar un socialismo tipo Venezuela, claro, Cuba. Nosotros no estamos, yo estoy diciendo que yo no soy de Venezuela, yo soy de Perú. Sí. Pero tiene usted una ideología extraña, una ideología alóctona, el socialismo, el marxismo-leninismo. No es ninguna extraña. Es una pero usted me está diciendo que quiere algo autóctono, pero el marxismo-leninismo no es autóctono, pues. Mira, señor, le estoy diciendo, eso nació. Yo lo comprendo a Marx, porque en la época que él sacó... Se respeta, mira, se respeta la posesión y dónde nace el socialismo. Entonces, y eso lo quieren implantar acá. Ellos son los principales ideólogos, los fundadores. Pero eso lo quieren implantar acá, ¿o no? Eso ha sido evolucionando a través del tiempo. Y eso lo quiere usted implantar acá. Por eso en Perú. ¿Nosotros qué queremos? Implantar un gobierno socialista en el país. Pero señor, eso nos ha llevado a la pobreza. Mire lo que pasa en Cuba, en Venezuela. O sea, yo no comprendo esa cerrazón. Estamos viendo que en Cuba hay pobreza. Usted mismo lo acaba de decir, hay pobreza. Cuando Fidel decía que no hay pobres en Cuba, sin embargo hay pobreza. Venezuela, olvídese, Venezuela... 5 millones de venezolanos. Yo sé, mire, no sé por qué usted tanto obsesionado con Venezuela y Cuba. Estoy obsesionado con las ideologías que quieren imponerse en el Perú. Por eso le digo. Yo le digo, la derecha ha logrado progreso en el país. Ha logrado lo que hasta el momento conocemos como... La peor crisis en la que estamos. Mire cómo está el país. No, cómo señor. se desangra el país. Malo no es el sistema. Malo es esa cuestión de corrupción, señor. No es el sistema. Porque no tienen ni políticas, no tienen nada para el respeto. Si el sistema socialista fuera bueno, que no se hubiera destruido, no se hubiera destruido el muro de Berlín. ¿O no? ¿Usted ha vivido la caída del muro de Berlín? Yo le repito, para usted... Está muy bien. Se necesitan modificaciones. En todos los colegios se esté reventando bombas. Que todos los días sigan ahora las extorsiones. ¿Está de acuerdo? Se ha multiplicado porque este sistema no tiene un programa. Este sistema ha fracasado. Esa es la cuestión de falta de leyes, señor. Y corrupción. Existen de por gusto. Pero ¿quiénes nos gobiernan ahora con este famoso que dicen? O sea, usted piensa que en el socialismo no hay ladrones. No hay corrupción en los países socialistas. Puede existir, pero hay señor. Que cambiar. Hubo. Hay que cambiar nosotros. Y sabe, y yo le voy a contar. Nosotros tenemos que le estaba diciendo esto. Yo un chiste. ¿Ya? Donde decían, ¿cuál es la diferencia entre comunismo y democracia? ¿No? Una viejecita rusa decía, bueno, en la democracia
En la democracia pueden robar todos. En el comunismo solo roban los jefes del partido. Y eso es cierto, señor. Fidel Castro, ¿usted cree que él pasa hambre? Y actual, su hermano, todos los de la cúpula no pasan hambre. No salen a marchar, como hemos visto las marchas en Cuba. ¿Y eso es lo que quiere usted implantar acá? No, pues señor. Eso es el socialismo del siglo XXI. O sea que usted está de acuerdo que yo se estoy de siga desangrando acuerdo el país. Por culpa de los terroristas, Ya, yo señor. te digo, no ¿O es culpa del terrorismo. En la época del terrorismo existió el terrorismo que es de ultranza, que nosotros rechazamos. O sea, hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Ahora, terrorismo de Estado. Está bien lo que dice. Mira. No ha leído. Mire lo que dice. Terrorismo de Estado. Yo quisiera pasarle el tomo 3, las páginas del 55, creo al 105 del informe de la comisión de la CBR. ¿Qué dice? Esa comisión era sesgada también, tenga cuidado. Tenga cuidado que esa comisión ha sido sesgada. Hay que tener cuidado, no todo lo de la CBR, pues, no todo lo de la CBR es verdadero, señor, no se confunda, claro. ¿En dónde dice que el 50% ha sido por el terrorismo que nosotros rechazamos? Y usted rechaza el terrorismo. Y qué bonito que su candidato Pedro Castillo era filosenderista. Y ustedes sabían. Pedro Castillo ha sido un profesor. Y ustedes sabían, señor. ¿Cómo profesor? vamos a decir que Pedro Castillo ha sido terrorista? Filosenderista, señor. Yo no estoy diciendo que sea terrorista. Filoterrorista, porque él estaba. Señor, él ha estado con el Movadef, señor. Son terroristas para usted. O sea, para usted, Abimael Guzmán es un luchador social. Inició como luchador social y luego se convirtió en un sanguinario que nosotros rechazamos. Los luchadores sociales son bienvenidos, señores, pero los luchadores sociales, entre comillas, al terrorismo lo rechazamos en todo sentido y en todo extremo. Por eso apoyaron, por ejemplo, a Pedro Castillo, estaban también con los votos del Movadef, todo eso, el Fundep. Bueno, esos son los inventos que hace la derecha para eso atacar. Señor, esas son cuestiones ya tangibles, señor. No, Iber Maraví. Eso es totalmente falso. ¿Qué opina usted de Iber Maraví? Es un profesor, tiene su ideología socialista, hoy ha demostrado que es un caviar. ¿No estaba metido en el terrorismo acaso? ¿No hay atestados? Señor, entonces estuviera preso, pues. ¿Cuándo ha estado preso él? O sea, atestado, la policía te sembraba, por eso que hoy en día se está frenando incluso esto de los allanamientos. Porque esos allanamientos también se prestaban. O sea, usted está a favor de esa ley, está a favor de esa ley que ha dado el Congreso. Que no, a quien no lo tenía. Usted está a favor de esa ley que ha dado el Congreso nosotros contra el allanamiento. ¿Por qué? Los allanamientos es una parte de un proceso. Y el peruano, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, tiene derecho a la defensa. Y la defensa tiene que darse en todas las etapas del proceso. De una investigación y luego una formulación de acusación y hasta la sentencia final. No es posible que esa etapa que tengan que obviarlo para que los señores hagan lo que quieran. Para eso dice la defensa, y para eso ahora han creado la defensa del Estado, que son los abogados que están dentro del defensores públicos. Los defensores de oficio. ¿Qué se quiere? Por decir, van a allanar mi casa. Tomarán pues todo alrededor de mi casa. Inmediatamente el fiscal debe estar llamando al abogado. Una cuestión, los que fueron a protestar y a tirar bombas y a tratar de incendiar los aeropuertos, ¿son luchadores sociales? No, esos son gente, ellos deben estar presos, pues, pero ¿quién está preso? Y ahí se ha demostrado de que hay gente, por ejemplo, el que mató a al policía que estuvo en Puno, ¿quién han sido? No han sido, pues, de los ternas y otros infiltrados que han estado allí. No confundamos, lo que siempre se ha buscado es desprestigiar la lucha del pueblo, confundiéndolo con actos de terrorismo, que es muy ajeno. Pero, muy ajeno, dice usted, claro. Pero, ¿y no fueron actos de genocidio lo que cometió el comunismo, el socialismo en Camboya? Donde casi la tercera parte de la población, señor, con Pol Pot. Nosotros rechazamos toda acción que sea de Mao, violencia. otro carnicero, ¿no? Se mató a cerca de 40 millones de chinos y Mao todavía decía, bueno, somos un país superpoblado. Señor, eso nos hace bien, ¿no? Que se maten 40 millones de chinos. Rechazamos. Stalin, usted conoce a Stalin, me imagino, ¿no? Toda acción de poder que se llegue con la violencia. Por eso justamente nosotros somos un partido democrático. Pero mire, si desde el inicio
Usted dice que ha leído El Estado y la Revolución. Hemos leído entonces los dos. Bueno, y El Estado y la Revolución... Pues. O sea, no lo toma como una Biblia, digamos usted. No lo toma como una Biblia. Lo vamos a tomar con una Biblia. Porque como una Biblia, digo, eso ¿no? es referencial. Ya, y con eso nosotros elaboramos nuestro propio diario, nuestros propios programas, lo que se van a aplicar tanto en educación, en salud, en agricultura, en economía, para que de esa manera logremos el verdadero desarrollo del país. Lo que los gobiernos de derecha hasta la fecha no lo han logrado, no han podido solucionar. ¿Y no han sido los gobiernos de derecha, por ejemplo, en Europa, los mismos de Estados Unidos, los que han logrado mayor despegue? Pues yo te digo, en Estados Unidos también hay efectivamente, pobreza. Hay pobreza, efectivamente. Lo que la prensa nunca le dice. ¿Cómo no? Eso lo vemos hasta en las películas, ¿no? Porque las películas reflejan, ¿no? Así es. Entonces, o sea, en ambos sistemas, señor. Pero acá nosotros queremos de que se deje gobernar, para que de esa manera se vean los resultados. Pero en ese poco tiempo que estuvo Castillo... Las cosas se demuestran. Mire usted lo que pasó. Castillo se dejó, pues, lastimosamente. Ahora usted, como le falló, ahí dice, ahora le echan la culpa a Castillo, ¿no? Giró hacia la derecha. Ajá. Ollanta también giró. Por supuesto. O sea, todos los que han sido de izquierda han girado. Nunca ha sido de izquierda, ha sido solamente oportunistas, por favor. Bueno, es el oportunista, es el tránsfuga. ¿Y qué tal si este 2026 de izquierda? ¿Y qué tal si este 2026 haya candidato de izquierda y luego si gana y después se va a voltear? ¿Sabe por qué? Esos son los oportunistas, pues. O sea, ustedes no están seguros. Claro, o sea, no están seguros si su candidato después se va a voltear. Claro, bueno, nadie nos podemos conocer hasta el final. Así es, nadie nos podemos conocer hasta el final. Tiene razón. Bueno, son las 10:59. Una última llamada para el profesor Romualdo. A ver, que quiere instalar implantar el socialismo en el Perú. Profesor. Para aclararle al señor, él no es coherente. Él dice que se une con la derecha, con el perro y el gato, para hacer algo por el pueblo. Mire, esa ley que están dando de que tiene que esperar al abogado que venga para el allanamiento. Sí. Señor, eso no es bueno. Esos están favoreciendo a su jefe, pues, a su jefe Cerrón, el jefe máximo de su partido, el gran partido que según dice él. Mire, eso hace la fiscalía, ese es el garante de la intervención. Entonces, ahí hacen un acta de todo lo que se encuentra para poder, digamos, están investigando para tener los medios y acusar. Entonces, cuando va a llamar, mientras que está adentro, se podrá rodear toda la casa, pero adentro están quemando las pruebas, quemando lo que más le va a hacer daño a ellos. Entonces, muy bien. ¿Dónde estamos? Claro. ¿No? Su pregunta puntual, amigo. Esto es de sorpresa. Claro, así es. Te voy a ir mañana voy a llenar tu casa para que... Claro, los allanamientos son de sorpresa. Porque lo favorece a su jefe. Muy bien. Muchas gracias. Dejemos contestar. Muchas gracias. Dejemos contestar al profesor Romualdo. Vuelvo a decir, la ley del allanamiento. La Constitución Política del Perú establece que todos los peruanos siempre se da la presunción de inocencia, y en el proceso de investigación los allanamientos es parte del proceso, y por lo tanto dentro de esa parte del proceso todo peruano tiene derecho a la defensa. En tal sentido, esto no quiere decir que se le va a avisar para que tal día le van a allanar su caso. Es totalmente falso, la ley no dice eso. Eso son lo que dicen los señores, pues, que han cometido uso y abuso de poder, como son los fiscales y algunos de la parte de la policía que acompañaba allí, en donde llegaba a un determinado lugar, rompía puertas, rompía de todo lo que le daba la gana, sin respetar lo mínimo, y todavía le sembraban pruebas a las personas. Es algo muy raro y sorprendente que en el Perú más de 1 millón estén investigados por organización criminal, y los que verdaderamente pertenecen a las organizaciones criminales están libres de todo, ni siquiera están formando parte de estas investigaciones, salvo algunos, que me equivoquen. Entonces, ahora lo que nosotros queremos es de que se respeten los derechos como peruanos. Tal sentido, la policía, la fiscalía llegará a la vivienda donde van a hacer su allanamiento. En ese momento es la que tiene que solicitar la presencia de su abogado.
ya sea su abogado de oficio o de repente la persona quien va a ser intervenido en ese instante dirá: yo tengo mi abogado, voy a llamarlo inmediatamente que asista, para evitar de que se le siembren pruebas, para evitar que se cometa un sinnúmero de abusos. De repente sus familiares de usted no están, porque ahora ser un luchador social, ser de izquierda, pasa a ser investigado, pasa a ser allanado. Lo que han hecho con el Partido Perú Libre ha sido pues totalmente atroz, esa forma como ha actuado la Fiscalía, y hoy en día se derrumba todo eso, lo que usted lo acaba de mencionar. Por eso que esa pugna de esas dos fuerzas que existen en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio Público, mire cómo están ahora, se sacan los ojos el uno y el otro. Eso está demostrado de cómo ellos quieren más poder para seguir atentando contra los derechos de todos los peruanos. Muy bien, ha sido el profesor Romualdo Vieira Romualdo Vieira Albarrán. Y para decirles a nuestros radioescuchas, ¿no? Este diálogo, esta polémica que hemos tenido con el profesor, ha sido gracias al sistema democrático